Hidalgo, 1917. La revolución devora México como un incendio, pero en la hacienda San Rafael, a 30 kilómetros de Pachuca, todo está en silencio. Un silencio que no es paz, es espera. La familia Romero lleva encerrada en la hacienda desde hace 6 meses. Nadie entra, nadie sale. Los campesinos del pueblo cercano dicen que por las noches se ven luces en las ventanas del segundo piso. Luces que se mueven de cuarto en cuarto, como si alguien buscara algo desesperadamente. Otros juran haber escuchado gritos, gritos que no suenan humanos. Los Romero eran una de las familias más ricas de Hidalgo, dueños de minas de plata en Real del Monte, propietarios de 3 haciendas, prestamistas de gobernadores y generales. Don Augusto Romero había construido un imperio en 40 años. Su esposa, doña Refugio, era conocida por sus fiestas lujosas, donde servía champán francés y ostras traídas desde Veracruz. Sus 4 hijos, Mauricio, Elena, Sebastián y Carmela, crecieron en la abundancia. Nunca conocieron el hambre. Nunca tocaron tierra con las manos. Nunca supieron lo que era temer por la vida. Hasta 1917. Cuando la revolución llegó a Hidalgo, las haciendas comenzaron a caer una por una. Los zapatistas quemaban campos, los villistas saqueaban bodegas, los carrancistas ejecutaban a los hacendados y repartían las tierras. Don Augusto sabía que era cuestión de tiempo, así que tomó una decisión que condenaría a toda su familia. En septiembre de 1916, don Augusto reunió a sus hijos en el comedor principal de la hacienda San Rafael. Les dijo que había escondido toda la fortuna familiar. 10 baúles llenos de monedas de oro y plata, joyas, escrituras de propiedades, bonos del gobierno. Todo estaba oculto en algún lugar de la hacienda, pero no les dijo dónde, solo les dio un acertijo que su abuelo le había enseñado, un acertijo que venía de mucho más atrás, de tiempos en que la plata se extraía con sangre y rezos, donde el agua no corre pero llora, donde la luz no entra pero mira, donde los muertos no duermen pero esperan. Ahí encontrarán lo que nos pertenece. 3 días después, don Augusto murió. Dicen que fue un infarto, pero su cuerpo tenía marcas extrañas en el pecho. Marcas que parecían quemaduras. Marcas en forma de manos. Los 4 hermanos Romero decidieron no huir, decidieron quedarse y buscar la fortuna. Cerraron la hacienda, despidieron a los sirvientes, se encerraron con provisiones para meses y comenzaron a excavar, a romper paredes, a levantar pisos, a buscar en cada rincón de esa casa enorme. En junio de 1917, un comerciante que pasaba cerca de la hacienda notó algo extraño. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal estaba abierta, pero no había nadie. Avisó a las autoridades. Cuando entraron, encontraron la casa destrozada. Muebles volcados, paredes con agujeros, pisos arrancados, pero ni un solo rastro de los 4 hermanos Romero. Habían desaparecido, los 4, como si la tierra se los hubiera tragado. Y en el sótano encontraron algo que nunca fue registrado oficialmente, algo que hizo que el capitán a cargo cerrara la investigación sin explicaciones. ¿Qué encontraron los hermanos Romero en esa hacienda? ¿Y por qué ninguno vivió para contarlo? Si esta historia te ha inquietado, suscríbete al canal. Cada semana desenterramos fortunas malditas y familias que no debieron buscar lo prohibido. Don Augusto Romero nació en 1851, en un pueblo minero cerca de Real del Monte, Hidalgo. Su padre era capataz en las minas inglesas de plata. Su madre lavaba ropa para las familias de los ingenieros extranjeros. Augusto creció entre túneles oscuros y polvos de explosivos. A los 12 años ya trabajaba cargando minerales. A los 18 perdió 2 dedos de la mano izquierda en un accidente con dinamita, pero tenía algo que otros mineros no tenían. Sabía leer.
sabía hacer cuentas y sabía escuchar. En 1873, Augusto escuchó una conversación entre dos ingenieros ingleses. Hablaban de una veta de plata que habían encontrado, pero que no podían explotar. Estaba en terrenos comunales. Los indígenas se negaban a venderlos. Decían que esa tierra estaba maldita, que quien sacara plata de ahí pagaría con algo más que dinero. Los ingleses se rieron. Augusto no. Augusto fue al pueblo indígena, habló con los ancianos, les ofreció el doble de lo que los ingleses habían ofrecido. Y algo más, les prometió que nunca tocaría cierta zona de la mina, una zona que ellos llamaban el corazón de la montaña, un lugar donde, según decían, algo antiguo seguía respirando. Los ancianos aceptaron. Augusto compró los terrenos, abrió su propia mina en 1875 y encontró plata, mucha plata. En 5 años era rico, en 10 era millonario. Se casó con Refugio Medina, hija de un comerciante español, y se mudaron a la hacienda San Rafael, una propiedad colonial de 50 habitaciones rodeada de campos de maguey. Tuvieron 4 hijos. Mauricio en 1878, Elena en 1880, Sebastián en 1883, Carmela en 1886. La fortuna de los Romero creció sin parar. Augusto abrió 2 minas más, compró 2 haciendas adicionales, prestó dinero a políticos del Porfiriato, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Hidalgo. Pero nunca olvidó su promesa, nunca tocó el corazón de la montaña, incluso cuando sus ingenieros le dijeron que ahí había plata de mayor calidad, incluso cuando la competencia comenzó a ganarle terreno. Augusto mantuvo esa zona sellada. Sus hijos crecieron en el lujo. Mauricio estudió en la Ciudad de México y regresó convertido en abogado. Elena fue educada por institutrices francesas y tocaba el piano como una profesional. Sebastián era el rebelde, aficionado a los caballos y a las peleas de gallos. Carmela, la menor, era callada y pasaba horas leyendo en la biblioteca de la hacienda. Nunca se llevaron bien. Mauricio despreciaba a Sebastián por su falta de ambición. Elena envidiaba la libertad de Carmela. Pero todos compartían algo, la certeza de que esa fortuna les pertenecía por derecho de sangre. En 1910 comenzó la revolución. Al principio, los Romero no se preocuparon. Las batallas estaban lejos, en el norte, en el sur. Hidalgo parecía seguro, pero en 1913, las tropas zapatistas llegaron a Real del Monte. Quemaron la casa del administrador de una mina inglesa. En 1914, los villistas saquearon una hacienda a solo 20 kilómetros de San Rafael. Los dueños fueron colgados de un árbol. Sus cuerpos quedaron ahí durante semanas. Don Augusto comenzó a temer, no por su vida, por su fortuna. Había trabajado 40 años para construirla. No iba a dejar que unos revolucionarios muertos de hambre se la quitaran. Así que tomó una decisión. Vendió discretamente las minas a un consorcio estadounidense, liquidó propiedades, cobró todas las deudas que le debían y convirtió todo en oro y plata física, 10 baúles. Los escondió en algún lugar de la hacienda San Rafael. Solo él sabía dónde. En septiembre de 1916, Augusto reunió a su familia. Les dijo que si algo le pasaba, debían encontrar los baúles. Les dio el acertijo. Y 3 días después, murió. El médico dijo que había sido un infarto fulminante. Pero doña Refugio, al lavar el cuerpo de su esposo, vio las marcas. Quemaduras en el pecho, en forma de manos pequeñas, manos de niño. Refugio no dijo nada. Ordenó que enterraran a Augusto en el panteón familiar dentro de la hacienda, sin misa, sin invitados, solo la familia. Esa noche, mientras todos dormían, Refugio bajó al sótano de la casa. Llevaba una vela, buscaba algo, pero cuando amaneció, Refugio ya no estaba. Su cama seguía tendida, su ropa seguía en el armario, pero ella había desaparecido.
Los cuatro hermanos la buscaron por toda la hacienda durante 2 días. No encontraron nada, y entonces Mauricio tomó la decisión. Cerraron la hacienda, despidieron a todos los empleados y comenzaron a buscar los 10 baúles, porque si encontraban la fortuna, podrían huir de México, podrían empezar de nuevo en otro país, podrían salvarse. Pero primero tenían que resolver el acertijo. Donde el agua no corre pero llora, donde la luz no entra pero mira, donde los muertos no duermen pero esperan, y tenían que hacerlo antes de que la revolución llegara a su puerta, o antes de que algo peor los encontrara. Los primeros días fueron metódicos. Mauricio, como el mayor, organizó la búsqueda. Dividieron la hacienda en secciones. Cada hermano tomaría una zona. Mauricio, el ala este. Elena, el ala oeste. Sebastián, los establos y bodegas. Carmela, la planta baja y la biblioteca buscarían durante el día. Por las noches se reunirían para compartir lo que hubieran encontrado. El primer lugar obvio era el sótano, donde la luz no entra pero mira. Bajaron los 4 con lámparas de aceite y palas. El sótano era enorme, húmedo. Las paredes estaban cubiertas de salitre. Había barriles viejos de pulque, cajas con herramientas oxidadas, muebles rotos cubiertos de polvo. Comenzaron a golpear las paredes buscando huecos, a levantar las losas del piso. Encontraron túneles de ratas, encontraron huesos de animales, pero ningún baúl. Sebastián notó algo extraño. En una esquina del sótano había una puerta pequeña, casi invisible, pintada del mismo color que la pared. La abrieron. Detrás había otro cuarto, más pequeño, más oscuro, y en el centro del cuarto había un pozo viejo sellado con tablones de madera y clavos oxidados. Sebastián se acercó y miró entre las rendijas. No vio agua, solo oscuridad, pero escuchó algo. Un goteo, lento, constante, como si algo líquido cayera desde muy arriba. Donde el agua no corre pero llora, susurró Elena. Arrancaron los tablones. El pozo olía a tierra mojada y a algo más, algo dulce y podrido. Bajaron una lámpara atada a una cuerda. La luz descendió 5 metros, 10 metros, 15, y entonces se detuvo. No porque hubiera llegado al fondo, sino porque algo había cortado la cuerda. La lámpara cayó y se apagó. Desde las profundidades subió un sonido, un gemido largo, grave, que hizo vibrar las paredes del sótano. Los 4 hermanos subieron corriendo. Cerraron la puerta del sótano con llave. Esa noche nadie durmió. Carmela juró que había escuchado pasos en el pasillo, pasos que se detenían frente a su puerta. Elena vio una sombra moverse en el jardín, una sombra que caminaba con la espalda doblada, arrastrando algo pesado. Al día siguiente decidieron buscar en otro lugar. Mauricio recordó la segunda parte del acertijo. Donde los muertos no duermen pero esperan. El panteón familiar. Estaba en la parte trasera de la hacienda, rodeado de cipreses. Había 5 tumbas. Los abuelos de Augusto, un tío que murió joven, y ahora don Augusto. Abrieron las tumbas, una por una, con palas y barras de hierro. Las cajas estaban podridas, los cuerpos eran solo huesos y tela descompuesta. Pero en la tumba de don Augusto encontraron algo. El ataúd estaba vacío. No había cuerpo, solo tierra. Y en el fondo, grabado en la madera con un cuchillo, había un mensaje. Cumplí mi promesa. Ahora ustedes deben cumplir la suya. Sebastián comenzó a gritar. Dijo que su padre los había engañado, que nunca hubo fortuna, que todo era una mentira para mantenerlos atrapados en esa maldita hacienda. Mauricio intentó calmarlo, pero Sebastián lo empujó. Los 2 hermanos pelearon. Elena y Carmela tuvieron que separarlos. Esa noche, Sebastián decidió irse. Ensilló su caballo y salió por la puerta principal. Les gritó a sus hermanos que eran unos idiotas, que él no iba a morir buscando fantasmas. Mauricio, Elena y Carmela lo vieron alejarse por el camino. La luna estaba llena.
Podían ver su silueta contra el cielo, pero a los 500 metros Sebastián se detuvo. Su caballo comenzó a retroceder. Sebastián lo azuzó con las espuelas, pero el animal no avanzaba. Y entonces vieron por qué. El camino estaba bloqueado, no con piedras, no con árboles caídos, sino con figuras, decenas de figuras inmóviles, de pie en medio del camino. Figuras que brillaban con una luz pálida, figuras sin rostros. Sebastián giró el caballo y regresó al galope. Entró a la hacienda y cerró la puerta de golpe. Estaba pálido, temblaba. Dijo que no había salida, que algo los mantenía encerrados, que estaban atrapados. Los 4 hermanos pasaron los siguientes días buscando con desesperación. Rompieron paredes, levantaron pisos de recámaras enteras, destrozaron muebles buscando compartimentos secretos. La hacienda se convirtió en ruinas, pero no encontraron nada, y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue Elena. Una mañana simplemente no bajó a desayunar. Mauricio subió a buscarla. Su cuarto estaba vacío, la cama sin tender, la ventana abierta, pero estaban en el segundo piso. No había escaleras, no había forma de bajar sin romperse el cuello. En el alféizar de la ventana había marcas, marcas de manos, cientos de manos pequeñas, como de niños, impresas en el polvo. Sebastián desapareció 2 días después. Había ido a revisar los establos. Carmela y Mauricio escucharon un grito, corrieron hacia allá, encontraron los establos vacíos. Los caballos habían huido, y en el suelo había un rastro de sangre que iba desde la entrada hasta una de las cuadras, y ahí terminaba, como si Sebastián hubiera sido arrastrado bajo la tierra. Solo quedaban Mauricio y Carmela. Se encerraron en el comedor principal, empujaron muebles contra las puertas. Mauricio cargaba la pistola de su padre, Carmela rezaba el rosario, pero ambos sabían la verdad. Su padre no había escondido la fortuna. Su padre había pagado una deuda que venía de el corazón de la montaña, una deuda que ahora recaía sobre sus hijos. Y entonces, en la tercera noche, escucharon la voz de don Augusto. Venía del sótano, los llamaba por sus nombres, les decía que bajaran, que ahí estaba todo, que ahí los esperaba la fortuna. Mauricio y Carmela se miraron. Sabían que no debían bajar, pero también sabían que no tenían otra opción, porque algo estaba subiendo, algo que había estado esperando durante décadas, algo que su padre había despertado al romper su promesa. Tomaron lámparas y bajaron las escaleras del sótano por última vez. La puerta del sótano estaba abierta, no la habían dejado así. Mauricio apuntó con la pistola hacia la oscuridad. Carmela sostenía la lámpara con ambas manos. Temblaba tanto que la luz bailaba en las paredes. Bajaron despacio, escalón por escalón. El aire estaba más frío que antes, tan frío que podían ver su propio aliento. Al llegar al fondo, vieron que la puerta del cuarto del pozo también estaba abierta, y de adentro salía luz. Una luz verdosa, pulsante, como si algo vivo respirara dentro. Mauricio entró primero. Carmela lo siguió. Lo que vieron los dejó paralizados. El pozo ya no estaba sellado. Los tablones habían sido arrancados desde adentro, y alrededor del pozo, formando un círculo perfecto, estaban los 10 baúles. Los 10 baúles de la fortuna familiar, abiertos, llenos de oro y plata que brillaba con esa luz antinatural. Monedas, lingotes, joyas, todo estaba ahí, exactamente como su padre había prometido. Mauricio soltó una risa histérica, se arrodilló frente a uno de los baúles y metió las manos en las monedas. Estaban heladas, tan heladas que le quemaban la piel. Pero no le importó. Comenzó a llenar sus bolsillos. Carmela le gritó que parara, que algo estaba mal, que eso era una trampa,
Pero Mauricio no escuchaba, reía y lloraba al mismo tiempo. Entonces escucharon la voz, pero ya no era la voz de su padre, era una voz múltiple, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo. Venía del pozo. Augusto cumplió su promesa, nos dio lo que pedimos, ahora ustedes deben completar el pago. Carmela retrocedió hacia la puerta, pero la puerta se cerró de golpe, sin que nadie la tocara. Mauricio se puso de pie y apuntó con la pistola hacia el pozo. Le gritó que se mostrara, que saliera, que peleara como hombre. Disparó 3 veces hacia la oscuridad del pozo. El sonido de los disparos resonó como truenos, pero no hubo eco. Los balazos fueron absorbidos por algo. Del pozo comenzaron a salir manos, primero 1, luego 5, luego 20, manos pequeñas, de niños, con la piel gris y arrugada. Se aferraban al borde del pozo y jalaban, y entonces emergieron los cuerpos. Niños, docenas de niños con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Niños que habían muerto hace décadas en las minas. Niños que don Augusto había prometido no perturbar cuando selló el corazón de la montaña, pero que despertó cuando rompió su promesa para esconder su fortuna. Los niños se arrastraron fuera del pozo. Se movían de forma antinatural, con las articulaciones rotas, con los cuellos torcidos. Avanzaban hacia Mauricio y Carmela como una ola gris. Mauricio disparó los 3 balazos restantes. Las balas atravesaron los cuerpos sin detenerlos. Carmela gritó y comenzó a golpear la puerta. Pero la madera no cedía. Mauricio intentó huir hacia una esquina del cuarto. Tropezó con uno de los baúles y cayó. Las monedas se derramaron sobre él, y en ese momento las monedas comenzaron a moverse. No rodaban, se arrastraban. Como insectos, se le metían en la boca, en la nariz, en los oídos. Mauricio intentó gritar, pero no pudo. Su cuerpo se convulsionaba mientras las monedas entraban en él. Su piel se volvió gris, sus ojos se hundieron, y en segundos ya no era Mauricio. Era solo un cascarón vacío con la boca llena de plata. Carmela vio todo. Vio cómo su hermano se convertía en algo que ya no era humano. Y entonces los niños se volvieron hacia ella. Carmela cerró los ojos y rezó. Rezó con todas sus fuerzas. Rezó pidiendo perdón por los pecados de su padre, por la ambición de su familia, por las vidas que habían sido destruidas para construir esa fortuna maldita. Y entonces sintió que algo la tocaba. Manos frías en sus brazos, en su rostro, en su cabello, pero no la lastimaban. Solo la sostenían. Abrió los ojos y vio que los niños la rodeaban, la miraban con esos ojos vacíos, y entonces uno de ellos habló. Un niño que no tendría más de 7 años. Tú no tomaste nada, tú no quisiste la fortuna, pero tu sangre paga por la sangre derramada. Así es el pacto. Los niños comenzaron a jalarla hacia el pozo. Carmela no gritó, no luchó. Sabía que era inútil. Dejó que la llevaran. Sintió cómo la levantaban, cómo la sostenían sobre el borde del pozo. Miró hacia abajo y vio las profundidades. Vio agua negra, vio huesos flotando. Vio a Elena y a Sebastián sumergidos hasta el cuello, con los ojos abiertos pero sin vida. Vio a su madre, Doña Refugio, convertida en piedra, con la boca congelada en un grito eterno. Y entonces los niños la soltaron. Carmela cayó. Cayó durante lo que pareció una eternidad. El aire frío le cortaba el rostro, la oscuridad la envolvía, y justo antes de tocar el agua, escuchó la voz de su padre. Una última vez. Perdóname, hija. Pensé que podría engañarlos. Pensé que si les daba la fortuna me dejarían ir, pero la montaña nunca olvida, y la plata siempre cobra su precio. Carmela golpeó el agua. No era agua, era algo espeso, algo vivo. Sintió que la jalaban hacia abajo, más y más profundo, hasta que dejó de respirar, hasta que dejó de pensar, hasta que se convirtió en parte del pozo.
en parte de la deuda, en parte del precio que la familia Romero nunca debió pagar. Arriba, en el sótano, el pozo se cerró solo. Los tablones volvieron a colocarse en su lugar, los baúles desaparecieron y la hacienda quedó en silencio. Un silencio que no era paz, era consumación. Junio de 1917. Un comerciante de pulque llamado Jacinto Flores pasaba cerca de la hacienda San Rafael cuando notó que la puerta principal estaba abierta. Eso era extraño. Los Romero llevaban meses encerrados, nadie los había visto. Jacinto se acercó con cautela, llamó. Nadie respondió, entró. La casa estaba destrozada, paredes rotas, pisos levantados, muebles volcados, como si hubiera pasado un terremoto. O como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Jacinto caminó por los pasillos gritando. Su voz resonaba en el vacío. No había nadie, ni sirvientes, ni la familia. Nadie. Bajó al sótano. Ahí el aire era irrespirable. Olía a tierra mojada y a algo dulce que le revolvió el estómago. Vio la puerta del cuarto del pozo entreabierta. Se asomó. El pozo estaba sellado con tablones viejos. No había nada más, solo oscuridad y silencio. Pero Jacinto juró que escuchó algo. Un susurro, muchos susurros, como voces de niños cantando una canción de cuna. Salió corriendo de la hacienda y fue directo a Pachuca. Avisó a las autoridades. El capitán Esteban Rojas llegó con 5 soldados 2 días después. Inspeccionaron la propiedad, revisaron cada habitación, encontraron ropa, comida a medio comer, camas sin tender, pero ningún cuerpo, ningún rastro de violencia más allá de la destrucción causada por la búsqueda. El capitán Rojas ordenó abrir el pozo del sótano. 3 soldados bajaron con cuerdas y lámparas. Solo bajaron 15 metros antes de que uno comenzara a gritar. Lo subieron temblando, con los ojos desorbitados. Dijo que había visto cosas en el agua, cuerpos, cientos de cuerpos flotando. Niños, mujeres, hombres, todos mirándolo, todos con la boca abierta como si quisieran hablar. El capitán Rojas selló el expediente esa misma tarde. Escribió en su reporte oficial: la familia Romero abandonó la propiedad. Destino desconocido. Se presume que huyeron hacia la frontera norte debido a la inestabilidad revolucionaria. Pero en su diario personal, que no fue descubierto hasta 1965, escribió algo diferente. He visto muchas cosas en esta guerra. He visto hombres colgados, he visto pueblos quemados, he visto niños muertos de hambre. Pero lo que vi en ese pozo no era de este mundo, no era de esta vida. Hay cosas en México que son más viejas que la conquista, más viejas que los aztecas, cosas que viven en las montañas, en las minas, en los lugares donde el hombre arrancó riquezas de la tierra sin pedir permiso. La familia Romero pagó por algo que su padre despertó. Y que Dios nos perdone si algún día alguien más despierta lo que sigue dormido ahí abajo. La hacienda San Rafael fue abandonada oficialmente en 1918. Durante años, indigentes y revolucionarios la usaron como refugio temporal. Pero nunca se quedaban más de una noche. Decían que escuchaban cosas, golpes en las paredes, pasos en el segundo piso, voces de niños cantando, y quien bajaba al sótano nunca volvía a subir completo. Regresaban cambiados, hablaban de promesas, de deudas, de pactos que aún esperaban ser pagados. En 1935, el gobierno intentó convertir la hacienda en una escuela rural. Duraron 3 semanas antes de que los maestros renunciaran en masa. Dijeron que los niños veían cosas, figuras grises que los llamaban desde las ventanas, manos que salían de las paredes. Uno de los niños, un pequeño de 6 años, desapareció durante el recreo. Lo encontraron 2 días después en el sótano, sentado junto al pozo sellado, riendo solo. Nunca volvió a hablar. Solo reía. Y dibujaba lo mismo una y otra vez. 10 baúles rodeando un agujero negro. La hacienda fue demolida parcialmente en 1952.
Pero el sótano nunca fue tocado. Los trabajadores se negaron. Dijeron que cuando intentaban picar las paredes, escuchaban gritos desde abajo. El pozo fue sellado con 3 metros de concreto. Se colocó una placa que decía, zona restringida, peligro de derrumbe. Pero la verdadera razón nunca fue escrita. Hoy, en 2025, en el lugar donde estuvo la Hacienda San Rafael, solo quedan ruinas cubiertas de maleza. Los lugareños evitan el área. Dicen que quien pasa por ahí de noche escucha cosas. Golpes bajo tierra. Como si alguien siguiera buscando, como si alguien siguiera cavando, buscando una salida, o buscando a alguien más que complete el pacto. En los archivos del Registro Civil de Hidalgo hay una nota curiosa fechada en 1920. Un hombre presentó documentos alegando ser Mauricio Romero. Quería reclamar las propiedades de la familia, pero cuando las autoridades investigaron, descubrieron que ese hombre no tenía huellas digitales. Sus manos estaban completamente lisas, como si hubieran sido quemadas con ácido, o como si nunca hubieran sido realmente humanas. El hombre desapareció antes de que pudieran arrestarlo. La fortuna de los Romero nunca fue encontrada. 10 baúles llenos de oro y plata que, según documentos de la época, valían más de 2 millones de pesos. Una fortuna que podría comprar haciendas, que podría cambiar vidas, que podría hacer a alguien inmensamente rico, pero nadie la busca. Porque todos en Hidalgo conocen la historia. Todos saben lo que les pasó a los Romero. Y todos saben que hay fortunas que no valen la pena encontrar. Porque el precio nunca es solo dinero. El precio siempre es sangre. Y la montaña siempre cobra su deuda. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has escuchado historias de fortunas malditas en tu región, cuéntanosla. Tal vez tu familia también guarda secretos que no deberían ser desenterrados. Suscríbete para más historias que el tiempo intentó olvidar, porque algunas fortunas están sepultadas por una razón.